Bueno, este tema se llama la guerra espiritual y para muchos es un contrasentido porque estamos bombardeados como lo que yo denomino una falsa espiritualidad, ¿ya? Una falsa espiritualidad no porque uno sea el dueño de la verdad, sino porque aquí hay estudios y se rescata la opinión y el enfoque de muchos referentes espirituales. Por ejemplo, este curso, o bueno, este grupo ya se llama Bionosis y tiene una línea espiritual, tiene un enfoque. Y uno puede estar de acuerdo, le puede gustar o le puede no gustar, ya, pero hay que ser claro que uno tiene un enfoque, ya, donde hay muchos referentes que concuerdan y hacen una sincronía, una eh, simpatía con ese enfoque. Pero en el mundo hay de todo y para todos los gustos. Por eso es que yo digo que cuando uno tiene un enfoque espiritual o un camino espiritual, le gustan ciertos temas, uno tiene una inclinación y uno tiene que entender cuál es su inclinación. Porque como digo, hay muchas líneas espirituales, muchos maestros, muchos caminos. Incluso siempre nosotros hemos dicho que la síntesis de esos caminos, de esas vías espirituales, son tres. Eso es para hacer una síntesis, ya de la gran diversidad de mentalidades, de enfoque, de líneas al respecto. Pero son tres, el camino de la izquierda, el camino de la derecha y el camino del medio. Ahora, dentro de los referentes de Bionosis está el Maestro Jesús, pero el Maestro Jesús genuino, la, la gnosis crística, porque Jesús habló una serie de cosas y hay muchos documentos al respecto y la mayoría son apócrifos. Entonces no es el Maestro Jesús ya que muestra la Iglesia Católica, tampoco los protestantes, sino que es el Jesús gnóstico, ¿ya? Y eso está respaldado por una serie de documentos y de los evangelios gnósticos y de mucha historia oculta, porque hay gente que se dedica a estudiar la historia oculta de todos estos seres. Bueno, ahí también está Buda, Gurdjieff, Rudolf Steiner, y que todos hablaron también de las épocas que vienen. Rudolf Steiner habló porque él venía de la teosofía y él habló de las distintas razas y las distintas eras que el planeta Tierra va pasando y esas eras, esas civilizaciones tienen un principio y un fin. Y el fin de las civilizaciones no es muy agradable para muchos, es trágico y bueno, el planeta en la mayoría de los casos, bueno, de lo que se sabe siempre, sufre una transformación, una depuración, porque todo de nuevo tiene que volver a depurarse. Eh, las civilizaciones quedan bajo el hielo, bajo el agua, porque todo se tiene que renovar. Y esta civilización no escapa a esa realidad. O sea, entonces, los guías espirituales, amparados por estos grandes avataras, también confirman de que va a haber una glaciación, ¿ya? También este reseteo civilizatorio se hace de una forma o se hace de otra, pero el reseteo se va a hacer igual. Entonces también muchos hablan de que ahí siempre entran a correr algunas estrellas o cometas o seres celestes que pasan cerca de la Tierra y producen ese reseteo. Lo importante, como dijeron estos grandes avataras, no es preocuparse tanto por la preservación de la materia en el planeta, de la especie, de nuestro cuerpo físico, porque eso, aunque nosotros vivamos en un paraíso, nosotros vamos a morir igual.
Es como el sol, aunque todo este sistema solar esté en plena armonía y felicidad, el sol algún día se va a apagar y todos los planetas que están ahí se van a apagar porque el sol les da vida. Entonces, lo importante aquí es el alma. Eso es lo importante, la parte conscientiva, inmortal que nosotros eh, tenemos. Eso es lo que importa. Entonces, por eso estos grandes avatares hablaron de salvar el alma. O sea, de concientizar el alma, de iluminar el alma, porque el alma es inmortal, ¿ya? Y toda la lucha interior, ¿ya? Y todos los procesos que nosotros estamos viviendo es para rescatar nuestra alma de la oscuridad de la ignorancia y de ser presa, ¿ya? Y ser manipulada por otras conciencias, por otras inteligencias que no tienen buenos planes de liberación y de iluminación con nosotros, sino que nos nos utilizan ya como energía para su propia subsistencia, pero no va en favor de nuestra autorrealización como seres. Entonces, eh, eso es lo que vinieron a hablar los grandes maestros como Buda, como Jesús, ya como Hermes, entregar herramientas para que uno se independice y se autorrealice como ser espiritual. Vuelva a recordar, vuelva a ligarse con sus aspectos divinos y no ser una mera marioneta de otras corrientes energéticas y inteligencia, que como digo, no tienen buenos planes para con la humanidad. Entonces, en este tema que se llama la guerra interna, primero que nada, pensemos, definamos el concepto guerra. ¿Qué es la guerra? Obviamente que la guerra es igual a conflicto, es igual a enfermedad. ¿Por qué? Porque significa que hay, en este caso, para simplificarlo, dos bandos que están en una disputa, dos energías que están en una contraposición. Y eso es la raíz de un conflicto, ¿ya? Claro que pueden haber conflictos entre más energías, pero la síntesis es dos energías que están en conflicto, ¿ya? Se necesitan dos para que haya una pelea, se necesitan dos para que haya una guerra. Y si nosotros estudiamos bien la metafísica de la enfermedad, también es producto de un conflicto biológico. Entonces, ¿cuándo se acaba ese conflicto? Cuando esas energías logran expresarse completamente y logran armonizarse, cuando se logra un equilibrio. Ahora, ese equilibrio puede venir de muchos resultados. En el mejor de los casos, que cuando se puede equilibrar, cuando se puede armonizar, ¿ya? Pero en otro sentido es cuando una vence a la otra. Ese también es el final del conflicto, pero ahí hay un vencedor y un vencido. Ya como esta clase está basada en el Bhagavad Gita, que es un cuento épico, una mitología de la India, de ahí viene, todo comienza, según lo tengo entendido, porque yo no me leí ese libro entero, pero hay muchos pequeños pasajes que aparecen en los medios, ¿ya? Y uno va aprendiendo de a poco. Pero según lo que tengo estudiado, comienza con el lamento de Arjuna, ¿ya? El personaje principal. Arjuna o Arjuna es un guerrero y este guerrero está paralizado. Está ahí en el campo de guerra con su ejército
Y en el ejército contrario están muchos parientes, muchos maestros de él, muchos familiares, amigos, ¿ya? Entonces, Arjuna está desconsolado porque él no quiere pelear contra estos parientes, con esta gente querida, porque son pueblos hermanos y todos se conocen, pero como dice en este mito, en esta eh, épica de este libro, que tiene muchas enseñanzas espirituales, el ejército contrario de Arjuna estaba ya tomado por los demonios, ya como salen en esta mitología griega, incluso unas más modernas como El Señor de los Anillos, ya siempre es una lucha entre la oscuridad, entre el mal y el bien. Entonces, este ejército contrario ya estaba totalmente comandado y toda su gente ya estaba, eh, ¿cómo podemos decir?, hipnotizados, eh, convencidos ya por los demonios. Entonces Arjuna, que defendía a su pueblo y ciertos principios y ciertos valores, estaba en el ejército contrario. Pero él estaba, como digo, desconsolado porque él no quería pelear, no quería enfrentarse en una guerra fratricida. Entonces aquí podemos eso concebirlo como un estancamiento, de no poder superar ese conflicto, porque Arjuna estaba en un conflicto interno, como así era el conflicto externo entre estos pueblos que estaban en guerra, él tenía un conflicto interior. Entonces él ahí pensando, ¿qué hago? Ya paralizado. ¿Cómo se sale, cómo habría que salir de ese conflicto? Bueno, tomando alguna decisión. La única forma de salir de los conflictos existenciales es tomando decisiones. ¿Y por qué uno se paraliza? Porque cualquier decisión que tome tiene un costo. Y cuando uno no quiere asumir ese costo, en el fondo es como, dicho popularmente, como quererlas todas, bueno, ahí entra en una parálisis, porque no, la decisión que tome en un sentido lo va a hacer perder algo, ¿ya? Entonces, cuando uno está muy indeciso, paralizado, en alguna situación muy problemática, es por lo mismo, porque haga lo que haga, en cierto modo percibe que va a perder algo importante. En este mundo de la polaridad siempre habrán conflictos y guerra, y eso está bien, es parte consubstancial de la evolución. O sea, en este mundo de polaridad que nosotros encarnamos, ¿ya? Porque nosotros percibimos esta realidad en polaridad, frío, calor, estar seguro, inseguro, oscuridad, luz, felicidad, sufrimiento, bienestar, incomodidad. Nosotros percibimos y vivimos nuestra realidad de esa forma, pero es fruto de una percepción que tenemos, ¿ya? Y esta percepción que viene a través de los cinco sentidos, después pasa a una percepción de conciencia, y ahí entra a correr el bien y el mal. Y nosotros a unas cosas las calificamos de mal o de malas y otras de buenas. Si hay mucho frío, nosotros decimos, pucha, que es malo que haya mucho frío. Si hace mucho calor, es malo que haya mucho calor. Pero en realidad, el calor y el frío son cosas que no son buenas ni malas. Es como lo negativo y lo positivo. Hay energías negativas, energías positivas. Muchas veces nosotros confundimos la energía negativa con algo malo, que hay que huir de eso. Y no sabemos que la energía negativa tiene su sitio y tiene su función en este mundo. Y sin energía negativa, en equilibrio con la positiva,
no habría creación, no habría evolución, no habría creatividad, no habría despertar. Ya, lo más importante es entender que no habría evolución. Entonces nosotros encarnamos acá en una realidad que la percibimos como polaridad, y esa polaridad constantemente está en conflicto. Y uno tendría que ser muy necio y taparse los ojos para no ver el conflicto. Ahora, siendo bien práctico, ¿dónde podemos extrapolar ese conflicto? Bueno, lo podemos ver en la política, lo podemos ver en las relaciones, incluso hasta en los géneros. De repente vemos conflictos entre género hombre, género mujer, ya en las distintas ideologías que hay al respecto, entre las naciones, entre las razas, ya. Hemos visto que existía y existe aún xenofobia con las razas, con de piel oscura y de piel blanca. Entonces, aquí yo voy. Esta realidad de diversidad que se sintetiza en la polaridad genera una serie de conflictos, ¿ya? Porque nuestro estado de conciencia no es muy elevado, por eso que hay conflictos. El ego, al percibir diferencia, ¿ya? Y como el ego también siempre está en separación, bueno, a esa diferencia muchas veces se la percibe con hostilidad, con desconfianza, incluso con competitividad. Pero estas energías, como digo yo, en su forma bien esencial, están ahí en este conflicto permanente. Por eso, los seres más espirituales, con un desarrollo de conciencia mayor, como maestros, por ejemplo, como ellos saben a qué vinieron a encarnar y tienen su misión de alma, su propósito interno muy claro, mucho más claro que nosotros que podemos estar todavía tratando de entender a qué vinimos a esta encarnación. Bueno, estos avatares, estos maestros reales y verdaderos, como saben su misión desde temprana edad, ellos van en busca del conflicto. Y esto también puede sonar raro o paradójico, porque uno cree que cuando uno erróneamente, por eso que hablo de una falsa espiritualidad, uno cree que cuando se mete a cultivarse espiritualmente es para huir de los conflictos, para estar en una paz y en una armonía permanente, y uno trata de abstraerse de todo lo que huela a conflicto, a problemas, a guerras, ¿ya? Pero si uno estudia bien la vida y la biografía de estos grandes avatares, ellos hacían lo contrario. Ellos buscaban aparecer y donde había más conflicto, más le interesaba ir a entender y se acercaban a esos conflictos. Por eso que un maestro Jesús ya encarnó en una ciudad que siempre ha estado en los más grandes conflictos y todavía está en conflicto. Y se dice que es el corazón del planeta donde existen los más grandes, como digo, repito, conflictos de muchas etnias, muchos pueblos, religiones, creencias, culturas, ya se reúnen ahí y ahí mismo encarna Jesús. El Buda, si ustedes no conocen la vida de Buda, eh, él era príncipe, era hijo de un rey y vivía en armonía, en abundancia, en prosperidad, en belleza, ya lo mejor que se puede vivir como ser humano. Y su padre le decía,
¿Para qué vas a salir de este castillo, de esta fortaleza, si aquí tú lo tienes todo? Tienes mujeres, tienes tu esposa hermosa, tu hijo, porque había tenido un hijo, tienes los más grandes manjares, belleza, oro, todo. Pero como el Buda estaba más despierto que su padre, él quiso salir de ahí y enfrentarse con la realidad, entender la realidad. Y se disfrazó un día y salió ya de ese castillo. Y ahí se enfrentó con la muerte, vio la vejez, vio la pobreza, vio todo lo que su padre trataba de ocultarle. ¿Para qué? Para que no sufriera. Pero Buda venía con un propósito, con una misión. Venía a entender ya las causas del sufrimiento y entendiéndola y vivenciándola, solo así podría encontrar ya la solución para que los seres humanos pudieran eh, dejar de sufrir, trascender el sufrimiento. Incluso llegó a tanto su conocimiento que entendió que los seres humanos estaban atrapados en la rueda del samsara, que son las eternas encarnaciones. Entonces Buda despertó conciencia y también entendió la forma de que el ser humano ya no estuviera atrapado en esta rueda eterna de reencarnaciones y pudiera acceder y liberarse de la materia donde estaba sometido a estas calamidades, como lo dice la misma doctrina budista: la muerte, la decrepitud, la vejez, la enfermedad y muchas otras más, pero esas eran las principales. Entonces aquí entendemos que los seres iluminados no buscan huir de los conflictos, sino al contrario, buscan penetrar en los conflictos y pasar a través de los conflictos y trascender los conflictos. Y solo así poder ayudarse a sí mismo, encontrar soluciones de trabajo interior y poder así también ayudar a sus hermanos de la tierra. Entonces nosotros podemos hacer un ejercicio de empezar a observar nuestros propios conflictos. Obviamente que todos deberíamos tener conflictos, porque como digo, son consubstanciales a la existencia. Entonces pensemos en nuestros propios conflictos. ¿Por qué siguen? ¿Por qué se eternizan? Hay conflictos que llevan años y años. Hay otros que se han resuelto, pero siempre hay por ahí un conflicto. Mire, hay seres tan anormales que no tienen muchos conflictos, ¿ya? Ahora, cuando yo digo anormales, no quiero hablar así como de manera despectiva, ¿ya? Pero hay gente que tiene, bueno, ciertas condiciones mentales que en la medicina le llaman patologías, y esas personas, algunas no tienen conflicto, ya pueden estar viviendo en un infierno en su casa y no, no tienen como es percepción de realidad, están en otra realidad, ¿ya? Bueno, hay muchas personas que incluso son catalogados como psicópatas, ya que el sufrimiento humano, ciertas cosas también les da lo mismo. No son empáticos, ya podríamos decir que son una especie de robot. Aquí estamos hablando yo de los psicópatas, pero también hay gente que vive en una condición como de zombie, totalmente anestesiados.
Están tan dormidos que también como que no tienen muchos conflictos. Bueno, ese es el extremo, es una polaridad. Están otras personas que tienen muy pocos conflictos porque tienen la capacidad de ir resolviendo conflictos. O sea, son personas que tienen muy buena inteligencia emocional, inteligencia social y también inteligencia cognitiva y son personas que están muy capacitadas para resolver conflictos, ¿ya? Y ese es el otro extremo. Pero hablamos de la normalidad de cualquier persona relativamente normal o sana, tiene conflictos. Ahora, siempre estos conflictos, como dije anteriormente, se solucionan tomando decisiones. Y para tomar decisiones hay que ser valiente y jugársela por una opción. Por eso que Jesús en sus enseñanzas, él repudia a los tibios y a los fríos, o sea, a los tibios. Y él dice, prefiero que sean fríos o calientes, ya porque el tibio es el que se queda estancado en el conflicto y no busca salir de ellos con una decisión, porque como dije también, cualquier decisión conlleva un costo y hay que ser responsable de ese costo y asumirlo. Entonces, como hay seres tan tibios que no quieren problema con nadie, ya como dice la canción ahí, nunca quedan mal con nadie, pero esas personas se estancan y eternizan los conflictos y así no aprenden, no avanzan, porque cuando se toman decisiones, bueno, si el costo es mayor que el beneficio, por último uno aprende la lección. Ya, pero siempre cuando se toma una decisión y se sale de un conflicto, hay una liberación de la mente, hay una expansión de la mente, hay una toma de conciencia y hay una energía que se libera, ¿ya? Porque la tensión desgasta, la tensión de los conflictos va minando la energía psíquica de nosotros y eso es lo peor que puede ocurrir con el tiempo. Porque a la larga todos sabemos que los conflictos psíquicos después pasan al cuerpo físico. Y cuando ya es mucho, mucho, muy intenso, mucho tiempo y se repite, ya se vuelve un conflicto crónico y eso puede pasar a una enfermedad física crónica. Entonces, eso ahí ya cuando tocamos fondo, porque en el cuerpo físico es cuando ya las cosas tocan fondo, es cuando ya se somatizan físicamente. Pero hay una clave súper importante. Cuando hay conflictos que no superan, porque pueden haber conflictos leves y que uno los puede resolver, pero cuando hay conflictos muy importantes y que uno dice que no tiene tanta la capacidad para superarlos, ahí hay que invocar a la divinidad. La divinidad es la encargada de guiarnos y de ayudarnos para superar conflictos importantes. Esos conflictos que muchas veces nosotros decimos que nos superan, ¿ya? Entonces, esa invocación a la divinidad, uno no le tiene que decir a la divinidad cómo superar el conflicto, qué cosas tiene que hacer. Uno primero se tiene que abrir para que la divinidad a uno lo guíe. Lo único que uno tiene que hacer es estar muy atento a las señales que la divinidad le va a dar, ya para que uno tenga claro lo que tiene que hacer. Y eso le ocurrió a Arjuna. Eso mismo le ocurrió.
Él sentía que ya este conflicto lo tenía totalmente aniquilado en sus fuerzas vitales, no sabía qué hacer, estaba paralizado. Entonces ahí mismo aparece Krishna, que es la divinidad. Para muchos entendidos, Krishna es el Cristo en la India. Incluso hasta se parece en el nombre, Krishna, Cristo. Entonces vamos a empezar a leer esta clase que yo creo que se va a extender en dos clases y dice así. El Bhagavad Gita o Bhagavad Gita es una de las joyas filosóficas más veneradas de la India. Comienza con una escena que, aunque tiene miles de años, sigue siendo sorprendentemente actual. Como dice José Luis Parise, los conflictos y los problemas de la humanidad siguen siendo los mismos, aunque en ese tiempo anduvieran sobre caballos, ya, que no hubieran celulares, ni tecnología, ni televisores, ni nada, los problemas siguen siendo los mismos. Conflicto entre naciones, territorio, familiares, de razas. O sea, no hemos avanzado nada si los conflictos son los mismos. Solo hemos avanzado en tecnología materialista. Hay un poco de más de conciencia en ciertas pequeñas cosas, sí, claro, pero estamos hablando de los conflictos fundamentales de la humanidad. Arjuna, un guerrero legendario, se encuentra en el campo de batalla, pero no puede levantar su arco, no porque le falte habilidad o fuerza, sino porque está paralizado por una batalla interna. Sus enemigos, alineados frente a él, no son desconocidos, son sus propios familiares, amigos y maestros. Arjuna se debate entre el deber y la moralidad, entre el compromiso con su rol como guerrero y su compasión como ser humano. Bueno, ahí muestra el dilema de Arjuna. Tiene un deber como guerrero de luchar por su pueblo, por su territorio, contra los invasores que están comandados por seres bastante demoníacos, y su compasión como ser humano, porque no quiere atacar y no quiere matar a muchos de sus hermanos que tomaron el bando contrario. Este dilema, aunque situado en un contexto épico, es universal. ¿Quién no ha enfrentado momentos en los que las decisiones parecen imposibles de tomar? El Bhagavad Gita no es solo una obra religiosa, es una guía filosófica para enfrentar estas batallas internas, para aprender a vivir con propósito y claridad en medio del caos. O sea, cuando uno está en una situación caótica, uno tiene que apelar a los propósitos de su vida para que los pueda guiar y no ser arrastrado por el caos. Krishna, el dios que actúa como guía y conductor del carro de Arjuna, introduce conceptos que trascienden la situación inmediata. O sea, Krishna le entrega una serie de conocimientos trascendentales para guiar a Arjuna. Eso es lo que yo les digo cuando uno está en una situación bastante caótica, conflictiva y que uno no sabe qué hacer. Lo mejor es presentar ese conflicto a la divinidad para que la divinidad nos aclare, nos guíe, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa inteligencia superior tiene las respuestas a lo que el ego es incapaz de resolver.
Este dilema, aunque situado en un contexto épico, ya aquí está repetido. El Bhagavad Gita no es solo una obra religiosa, es una guía filosófica para enfrentar las batallas internas. Bueno, aquí sale otra imagen de Arjuna. Hay muchas imágenes muy bellas de este texto épico. Ven que aquí están los dos bandos y él está al medio sin saber qué hacer. Entonces, uno podría preguntarse ante estas situaciones cruciales, ¿qué decisión es coherente con tu propósito y con lo que valoras? Entonces, uno tiene que tomar la decisión más coherente, pero cualquier decisión nunca va a dejar contento a todos, ni siquiera a uno mismo. Lo fascinante del Bhagavad Gita es cómo aborda estas luchas internas desde múltiples perspectivas. Krishna introduce el concepto de karma, yoga, la filosofía de la acción desinteresada. ¿Qué sería la acción desinteresada? La acción desinteresada yo podría decir que sería actuar de la forma correcta, independientemente si eso me conviene en lo inmediato o como individuo, sino que va en relación con propósitos superiores a mi ego, inferior. No es hacer lo que más me conviene ya por un bienestar inmediato, sino que es, como digo, por valores de mayor importancia. Esa es una acción de karma yoga. Según incluso uno puede, el karma yoga a uno le puede indicar hacer cosas que sean renunciaciones, sean saber perder, sean aceptar derrotas, renunciar. Puede ir por ahí la cosa. Pero a la larga va a haber una mayor satisfacción y una mayor liberación por hacer lo correcto. Según esta enseñanza, no debemos aferrarnos al resultado de nuestras acciones. Bueno, ahí lo dice de nuevo. No hay que aferrarse tanto a un resultado de bienestar egoísta, sino hacer lo que se tiene que hacer. Nuestra única responsabilidad es actuar de acuerdo con nuestro deber, dejando los frutos en manos del universo. Entonces uno también, ante estos conflictos, uno debería guiarse por el deber. Para eso tiene que tener muy claro cuál es su deber. Como Krishna le dice a Arjuna, cumple tu deber, pero no te apegues a los resultados. Este principio encuentra eco en el estoicismo, especialmente en Marco Aurelio, quien escribió, no es lo que sucede lo que debe preocuparte, sino cómo lo enfrentas. O sea, muchas veces uno no tiene que preocuparse en las consecuencias, sino que cómo uno enfrenta la situación de la forma más honesta, más veraz y cumpliendo su deber y su rol. Ambas filosofías nos invitan a soltar la obsesión de controlar el futuro, a enfocarnos en actuar con rectitud en el presente. A medida que el Bhagavad Gita avanza, Krishna presenta a Arjuna otra enseñanza esencial, la impermanencia. Le recuerda que todo en la vida, incluidos los placeres, los dolores, las victorias y las derrotas, es transitorio. El alma no nace ni muere, no es destruida cuando el cuerpo perece, dice Krishna.
destacando la idea que nuestra esencia trasciende las experiencias materiales y físicas. Entonces, aquí vemos que habla de que el alma es inmortal. El alma no es destruida cuando el cuerpo perece. Entonces, hay que entender y enfocarnos muy bien en qué aspecto de nosotros trascendente, que tiene un valor divino, y cuál es transitorio. Entonces, los placeres, el bienestar, incluso los dolores, las victorias y las derrotas, todo pasa, todo es transitorio, todo es impermanente. En este mundo todo es impermanente. Nunca va a existir la felicidad eterna, la vida eterna. Todo tiene un principio y tiene un fin. Todo nace, llega a un clímax y empieza la decadencia y después la muerte, como nosotros la percibimos. Pero detrás, ya como se dice también que la energía se transforma, bueno, en esas otras dimensiones de la existencia solo existe esta permanencia. Entonces, no hay que, la persona que tiene un enfoque espiritual no se tiene que aferrar ya materialistamente a las cosas que tienen un principio y que tienen un fin. Deberían aferrarse a lo trascendente. Un ejemplo cotidiano podría ser enfrentar la pérdida de un empleo. En el momento puede sentirse como el fin del mundo, como si nuestra identidad y propósito estuvieran completamente ligados a ese rol. Pero si adoptamos la perspectiva del Gita, entendemos que esta situación, aunque dolorosa, es temporal y no define nuestro valor intrínseco. Bueno, hay muchas situaciones en la vida en que uno, como está tan apegado, tan aferrado, es muy doloroso cuando nos quitan eso. Un buen trabajo, una buena relación, un matrimonio, la muerte de un ser muy querido, etcétera. ¿Ya? Oye, incluso nuestros hogares. Imagínense que uno tiene una tremenda casa, linda, hermosa, y sale y el volcán que está cerca empieza a erupcionar. Hay gente que prefiere morirse, prefiere ser arrasado por la lava porque no quiere dejar la casa. Bueno, eso explica un poco este apego a las cosas que son transitorias. Otro concepto central es la ecuanimidad, que Krishna describe como la capacidad de mantenernos serenos ante los altibajos de la vida. Trata por igual el éxito y el fracaso, la ganancia y la pérdida, el placer y el dolor. Aconseja Krishna esta actitud conocida como Stita Prajna, sabiduría estable. No significa insensibilidad, sino la habilidad de no ser arrastrados emocionalmente por los extremos de la experiencia. Bueno, una gran virtud que el ser humano debe ir desarrollando es la ecuanimidad, porque cuando perdemos la ecuanimidad, nosotros nos polarizamos, ¿ya? Y al polarizarse, inmediatamente después viene un sufrimiento, porque nada es eterno, como dije anteriormente. Entonces, si los aferramos mucho a un éxito, ya todo eso tiene su tiempo, o al fracaso. En el fracaso podemos caer en una eterna depresión. Entonces, el ecuánime está siempre ahí, sereno, y no pierde su valía como persona, ¿ya? Entonces no es arrastrado por la polaridad emocional, ya sea de un extremo o de otro.
Aquí podemos hacer un puente con la filosofía budista, particularmente con las enseñanzas sobre el apego. Bueno, como sale ahí en la foto, hay un perfecto equilibrio entre las polaridades. Podemos pensar que en una roca está el éxito y en otra roca está el fracaso. En una roca están los momentos malos de la vida y en otros los buenos. Buda también enfatizó que gran parte del sufrimiento humano proviene de nuestra incapacidad para aceptar la impermanencia. Queremos aferrarnos a lo placentero y evitar lo doloroso, pero este apego nos condena a una lucha constante contra la realidad cambiante. Tanto el Bhagavad Gita como el budismo nos invita a soltar ese apego, a encontrar paz en el presente. Bueno, esto también tiene que ver con esa práctica de vivir el aquí y ahora y el presente, ¿ya? Porque en el aquí y ahora ese miedo al futuro no está. Y ese recuerdo de cosas negativas o también positivas que quizá también ya no estén, están ausentes. Entonces, el vivir, el centrarse en el aquí y ahora es la única realidad. Y ahí podemos encontrar mucha paz en el momento presente. Krishna introduce el concepto de Jnana Yoga. Seguramente se debe pronunciar este Jnana Yoga de otra manera en sánscrito. El camino del conocimiento. Ya hay un yoga, hay un camino de conocimiento, como una herramienta para superar la confusión y encontrar claridad. Este conocimiento no es simplemente intelectual, es una comprensión profunda de nuestra verdadera naturaleza, de quiénes somos más allá de nuestras identidades temporales y roles sociales. Krishna explica que el sufrimiento de Arjuna proviene de su identificación con el ego, con su rol como guerrero, hermano y amigo. Pero nuestra verdadera esencia, según el Gita, está más allá de estos roles. Aquel que se ha liberado de las dualidades y permanece en la unidad, el alma eterna, encuentra paz, dice Krishna. Bueno, estos son palabras mayores porque habla de la constante identificación que uno tiene con su ego. Aquí en Krishna era como su rol de guerrero, hermano y amigo. ¿Ya? ¿Es posible no identificarse con esos roles y empezar a identificarse con algo que está más allá, con nuestra verdadera naturaleza? Nuestra verdadera naturaleza es un aspecto divino, trascendente. Ya en esta encarnación nosotros adoptamos una identificación con nuestro ego y ahí llegan todas las identificaciones que pertenezco a un país, soy chileno, estos son mis amigos, mi familia, mis hermanos, mis padres, mis hijos, mi profesión. Y la idea es no estar sobre identificado con eso y no perder la perspectiva. Porque puede llegar un momento en que uno entre en un conflicto, pero trascendental, que ponga en jaque esa identificación.
Entonces, uno puede perder la vida defendiendo su identidad como chileno, ¿ya? También lo puede perder todo si uno se identifica mucho con su familia. Imagínense que su familia, todos se van por un camino bien oscuro, bien malvado, y lo quieren arrastrar a uno. Entonces uno, si está muy identificado con la familia, uno cae. Entonces ahí empieza a perder uno su esencia, su naturaleza. Su alma se empieza a oscurecer. Entonces, ¿cuántas historias, cuántas novelas han mostrado cómo una persona cae porque es influenciado por su pareja, ya, por su familia, por su nación, incluso por una profesión? Hay personas que pueden estar en el área de la salud y pueden estar en desacuerdo con una serie de normas ya que a uno le imponen. Entonces uno está tan identificado con ese puesto de trabajo, con el que el gran médico de la clínica tanto, y uno ahí se puede decir que vende su alma un poco por esa identificación. Entonces la idea no es traicionar nuestros valores, nuestra conciencia, nuestro propósito y tener la capacidad de no identificarse tanto con eso, sino con nuestra esencia divina. Porque como sale acá, todo es transitorio, todo pasa. Recordemos las enseñanzas sagradas que también dicen que no se preocupen en crear un palacio o un reino en esta tierra, sino que se preocupen de hacerlo, dicen los reinos de los cielos o en el cielo, que habla de ese mundo interno trascendente, que es permanente y que es eterno. Entonces, la enseñanza hablan de edificar el reino en esa dimensión, ¿ya? Y no vender el alma por edificar un super reino acá en este mundo impermanente de materia. Eso es perder la perspectiva. Pero nuestra verdadera esencia, según el Gita, está más allá de estos roles, ¿ya? Como dice acá. Entonces, eso se logra liberándose de las dualidades y logrando esa conciencia de unidad. En la conciencia de unidad está el alma eterna. Y ahí solo se encuentra el equilibrio también y la paz. Vamos a llegar hasta acá, que dice, un ejemplo cotidiano de esta lucha podría ser la presión de cumplir con las expectativas familiares o sociales. Imagina que sientes la obligación de seguir una carrera porque es lo que otros esperan de ti, aunque no sea lo que realmente quieres. Al igual que Arjuna, te enfrentas a un dilema: seguir el camino que otros han trazado o encontrar el coraje para buscar tu propósito auténtico. Según el Gita, la solución está en el autoconocimiento, en descubrir lo que realmente te mueve y actuar en consecuencia, sin miedo al juicio eterno. Entonces, dejamos hasta aquí esta clase y en la próxima clase completamos esta exposición, ya que la idea es estar una hora más o menos, ya para que se pueda interiorizar este conocimiento.
Entonces damos espacio para que alguien pueda hacer alguna opinión, alguna reflexión al respecto. Miguel, ¿me escucháis? ¿Sí? Hola. Según el tema del Bhagavad Gita, nosotros estaríamos como ya la era de hierro, que es la que le llaman, como que se llama, tiene un nombre. Kali Yuga, Sí, mira, lo que se dice es que nosotros estamos saliendo del Kali Yuga y estamos entrando en una era de luz, ¿ya? ya, La era de luz, según muchos, empezó el 2012, ya, ¿ya? Pero esto es un parto, es una crisis, esto es paulatino, entonces en este momento nosotros estamos en una mezcla entre la más negra oscuridad y el amanecer galáctico y los primeros rayos de luz del amanecer. Entonces aquí hay una mezcla. Entonces, por eso las personas que están en un real y verdadero despertar espiritual están recibiendo esos rayos de luz, mientras muchas otras personas están todavía en esa oscuridad. Entonces hay una mezcla. De ahí que la escritura hablan de el tiempo de la cosecha, donde se va a separar el trigo de la paja. Entonces esa selección de alma es real. Ahora, ya, esa selección no es mitad y mitad, no es muy equilibrada, sino que las almas que se puede decir que pertenecen a esa cosecha de trigo, en proporción numérica, siempre son muy menor a la otra proporción. Entonces, lo que se dice es que este rescate de almas va, puede llegar a un 20% y el 80% de las demás almas de la humanidad no estarían dando la nota para eso, ¿ya? ya, Ahora, otra cosa que se dice es que el Kali Yuga termina de una manera bien catastrófica, o sea, no termina así de a poquito, no, o sea, existe lo que se llama el coletazo de la serpiente. Entonces, ya, hay una serie de seres que están enquistados, que han reinado en el Kali Yuga y que no van a querer irse así tranquilos. Por eso es que oponen resistencia al máximo y ahora se están resistiendo. Y lo interesante es que cuando se resisten ya no les importa estar ocultos, ahora se ven. Te estoy diciendo, los que reinaron el Kali Yuga y ahora se ven. El que quiere informarse tiene toda la información a la vista. Ya hasta incluso en recital, en conciertos, en obras de teatro, en películas. Está todo eso, está todo a la vista. En la entrega de Oscar. es todo, todo, todo. Ya, Antes claro, la cosa era bien oculta, ahora no. En los Juegos Olímpicos. también. Así es. Ahora se puede aprender de todo se aprende. Porque hay películas que dicen, hoy tiene puros mensajes oscuros. Bueno, pero si uno lo quiere llevar al conocimiento, uno se hace consciente de eso, po. Pero en definitiva la respuesta es, estamos en una transición. Ya la era de Acuario está avanzando lentamente y el Kali Yuga se está despidiendo, pero para tiempo humano pueden ser cientos de años. O sea, no quiere decir que en poquito tiempo esta transición se va a acabar.
¿Alguna Súper. otra opinión, consulta? Yo para terminar quisiera hablar de eso de que hablamos al principio. El conflicto, la guerra, ya es consubstancial a esta experiencia humana. Ya nosotros cuando encarnamos acá, quizás nuestro ser lo tenía clarito. Quizás nuestro ego todavía no lo entiende, todavía quiere vivir en la polaridad y quiere un paraíso en la tierra y a lo mejor quiere vivir tranquilo, próspero, abundante, feliz, sano, joven, eternamente, en placer absoluto y quiere llegar a un momento en que se va a dormir y se va a ir, ¿ya? Pero eso es una fantasía porque en esta realidad está el conflicto. Bueno, Buda lo entendió esencialmente como la enfermedad, la vejez, la muerte, ya, pero hay una serie de otros conflictos y los conflictos son muy necesarios para la evolución, súper necesarios. Entonces, cuando uno enfrenta los conflictos y uno supera conflictos, uno entiende la raíz de cualquier naturaleza de un conflicto, uno se vuelve más sabio y se vuelve más fuerte. Así de simple. Entonces, eso de que venimos a esta existencia a ser felices, hay que entenderlo muy bien porque la verdadera felicidad es la que está más allá de los conflictos. O sea, hay gente tan feliz que enfrenta los conflictos. No le tiene miedo, no anda huyendo de los conflictos. No tiene apagada la tele todo el día porque no quiere ver nada de conflicto, porque si no pierdo la vibración y caigo en baja vibración. No quiero decir que vean tele todo el día, no. Pero hay gente que es tan feliz que está en el ojo del huracán, pero no sale arrancando del huracán, porque el huracán es parte de esta existencia, ¿ya? Entonces, yo en el MCA una vez estuve en una conferencia de un médico que se llama Neira, de apellido Neira, ya uno de barbita, bien famoso, y él tenía una conferencia que hablaba de la importancia y lo valioso que era la adversidad. Y él decía lo mismo que estoy diciendo yo. Él decía, aquí venimos a enfrentar adversidades. Incluso mientras más adversidades, hay unos seres que eligen en su destino tener un millón de adversidades porque ellos quieren crecer rápido, quieren despertar más y quieren ser más fuertes, ¿ya? Entonces asumen una serie de grandes adversidades, ¿ya? Entonces, mientras más adversidades enfrentan y superan, son seres más poderosos internamente. Y él ponía el caso de el niño, uno cuando nace, uno también pone su esfuerzo para nacer, ¿ya? Y ahí hay una adversidad. Él ponía el ejemplo de la crisálida. La crisálida está en un capullo, tranquilita, cubierta, en una zona de confort, calentita, pero si se queda ahí, se va a morir. Entonces la crisálida llega un momento que se empieza a asfixiar, se empieza a deteriorar y ahí empieza una lucha. Y eso es adversidad. Entonces empieza a moverse, empieza a luchar. Y eso es una guerra interna ante un conflicto. Y rompe la crisálida y sale la mariposa. Entonces la vida es así. La vida, nosotros asumimos al encarnar acá los desafíos, los conflictos, los problemas, los enfrentamientos. ¿Para qué? Para ir logrando ese estado de conciencia de unidad que, como enseñaba Krishna, nos ayuda a ser ecuánimes, a identificarnos con nuestra naturaleza y así solamente nosotros podemos ir no cayendo
porque la idea no es huir, estar siempre negando o reprimiendo esos conflictos internos, sino que la idea es siempre estar integrándolos, armonizándolos para al final trascenderlos. Y cuando ya hemos trascendido, ya sabemos cómo funcionar, va a llegar el momento que ya no vamos a necesitar ser mandados a esta escuela con encarnaciones que no son voluntarias, ¿no? Bueno, nuestro ser sí son voluntarias del ser, pero no de nuestra totalidad del alma. Entonces nosotros somos enviados constantemente aquí a tomar lecciones. Pero Buda enseñó cómo ya dejar de tomar lecciones y aprender. Y si uno quiere encarnar, bueno, lo hace a voluntad, lo hace por ayudar a otros, pero no porque necesita No, aprender tanto. no porque te engañen. Claro. Quería hacer una acotación, o sea, bueno, dentro del conflicto que estamos hablando en este instante, lo que estaba hablando, en este periodo de amanecer cósmico, si nos vemos en el presente, en este momento en que estamos viviendo, efectivamente se está trabajando el conflicto para soltar y liberarse, pero esta trae, o sea, no es que espero, sino que al realizar esta situación trae un vacío. Y justamente este es un vacío que se está haciendo a nivel planetario y a nivel de tierra, es que este vacío que uno tiene en el corazón, que ya se liberó, estoy viendo después del conflicto. En este momento se está viendo eso. En dónde está ese vacío en el corazón, donde ahora hay que empezarlo a llenar de un nuevo vivir, de una nueva energía, y se sabe que el día es sumamente corto. ¿Es por qué? Por este mismo proceso de tanta energía que hay en este momento que pasa a ser el amanecer cósmico, en donde ahora tiene que haber la coherencia del pensar, el hablar, el sentir. Y justamente ahí Matías Estefano está haciendo algo que va a ser ahora en marzo, fines de marzo en México, que está haciendo la coherencia entre el pensar y el corazón, la cabeza y el corazón. Entonces, y él lo asemeja de la siguiente forma que me gustó mucho, que, que la cabeza es como las teclas de una guitarra, que uno tiene que empezar a ajustar la parte mental para que en el vacío de acá del corazón, donde la vibración haga que nuestro cuerpo empiece a desarrollarse y ser, bueno, vibrar, lo que significa definitivamente el encontrar esta unión en estas notas, en este vibrar, en este de disintonía, no, disintonía, bueno, que ha tenido la humanidad en general, que este es el proceso hoy, que si bien es cierto, las partes oscuras de la vida, la parte mundial, pero hay otro lado, que es como el otro lado del equilibrio, que se está trabajando quizás no para un 20%, sino que ojalá para que de salvación o bien de despertar, sino que se está trabajando en este momento, en el presente, hoy día, es vibrar a más porcentaje de esa eh, mucha maravilla, que dentro, como dice Parisi, la magia está en donde la coherencia del pensar, del hablar, del sentir y sobre todo del actuar, y si uno lo hace con aquella armonía de poder esta guitarra dar las mejores acordes para que nuestra vida misma dé el paso a- al vivir y el experimentar. Y eso hace como un poco más la trascendencia. Y dentro de, de muchas terapias y nuevos conocimientos,
quiero agradecerte, Miguel, porque tú haces una gestión en cuanto a este despertar eh, universal que hay y que somos varios que estamos en ella, chuteando y levantando los cuerpos para poder ser lo que somos. Al final somos guardianes de la tierra. Me llamó mucho la atención, que me hizo pensar los guardianes de la tierra. Dije, ¿qué tenemos de guardianes nosotros, po? Y justamente me llamó la atención que decía uno, una canalización de los ángeles, que Jesús y los arcángeles Miguel, era que ¿por qué somos los guardianes? Porque si nosotros llamamos, llega la luz y nosotros en nosotros mismos existe el cofre que internamente se abre la luz. Entonces, por eso mismo somos a medida que y, y eso y eso es como la ecuanimidad cuando uno está ahí y, y- y se siente y empieza a hacer estar en paz en uno mismo, respira y exhala. Y ahí uno se expande, o sea, estar presente y expandirse. Y eso hace que seamos los guardianes eh, de la tierra, que me llamó me encantó cuando lo visualicé de ese punto de vista. Y bueno, y volviendo un poco más al tema, te agradezco, Miguel, por esta oportunidad que estás dándolo a nosotros y que va a quedar en el video, por lo que estás haciendo y en realidad lo que estamos haciendo cada uno, porque uno no tampoco no tiene que desmerecer nada. Al final, al contrario, somos, somos un desprendimiento de Dios, imagínate, a lo- al universo. Y ahí estamos nosotros, que somos una semilla, una chispa, que volvemos como llama. ¿A dónde? Cuando descubramos totalmente el despertar y ser como los salmones. Bajan y después, ¿por qué suben? Su naturaleza es así, pues, llega. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros, es de ser aquella chispa, hacer fogata volviendo a nuestro lugar. Por eso, al fin y al cabo, estamos acá viendo cosas en vez de estar viendo la teleserie al lado. Pero eso, Miguel, Bueno, te doy muchas gracias. como dice José, en una clase pasada nosotros hablamos de esa coherencia, no precisamente del corazón con el cerebro, pero nosotros también tenemos guerra interna entre nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestro deber. Entonces, los que saben de psicología también lo pueden situar en el super yo, en el yo y en el ello. Entonces, nosotros tenemos muy abajo, en nuestro centro inferior, en muchas necesidades. No se pueden negar, no se pueden reprimir porque eso es causa de patología. Ahí están las necesidades de seguridad, de alimentación, de estar vivo, de incluso sexuales. El ser humano por algo tiene energía sexual, que es la energía más potente y la única energía que existe, porque cuando uno habla de energía sexual no tiene que pensar solamente en un órgano sexual, esa energía pasa por todo el cuerpo, llega hasta el cerebro. Entonces, hay necesidades, hay deseos. Claro, uno tiene la necesidad de vivir seguro, de vivir protegido, ya con el frío, de alimentarse para seguir vivo, pero no está malo tener deseos yo quiero una casa cómoda, quiero comodidades, quiero conocer el mundo, quiero una pareja, no sé, que sea un aporte, que me ayude, que me apoye, y yo también. O sea, los deseos que están ya en centros que están más por acá, del estómago hasta el corazón, son lícitos. Y después están los deberes, o sea, el propósito, los valores, los principios, ya, los ideales. Y cuando uno tiene muchos conflictos en estos tres niveles, muchas veces.
Hay gente que quiere una vida impecable, no quiere problemas, no quiere dificultad, entonces dice, ya, pero mis necesidades me entran en conflicto con esta vida pacífica y yo quiero. Ya, porque, pucha, a ver, para tener un complemento sexual necesito otra persona. Entonces, los que no quieren tener ningún tipo de problema de relaciones, incluso más allá de la sexualidad, relaciones que a uno le den una realización como persona. Y hay gente que no quiere ningún problema. Entonces, hay conflictos, sí, hay conflictos entre sus necesidades, sus deseos y sus deberes. Entonces, hay gente que tiene muchos deseos, pero su deber le dice, oye, pero está ahí mal. Oye, esos deseos que tú tienes no son muy bonitos, no son muy sanos, no son muy altruistas, no son muy valorables, entonces lo hacen escondido. Hacen, llenan necesidad y deseo escondido porque les da vergüenza. Entonces, tener una coherencia entre una alineación entre mi deber, mi ideal y mis principios, mis búsquedas espirituales y todo, mis deseos y mis necesidades, y estar en coherencia, eso también habla de que uno ahí ya ha superado muchos conflictos interiores. Ya, entonces todo lo que hace es lícito, es sano, es armonioso, es constructivo. Entonces, ¿qué es lo que, para terminar, cuál es el mensaje? Que nosotros identifiquemos nuestros conflictos. Hay conflictos con otras personas, hay conflictos sociales, hay conflictos en relaciones, hay conflictos laborales, hay conflictos de todo tipo. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Es que nosotros aprendamos a vivir con esos conflictos y los eternicemos, porque quien vive en un conflicto permanente, como sale en la enseñanza, uno se desgasta. Y el conflicto más encima no se queda en un nivel. Cuando no se atiende y no se supera el conflicto va en escalada. Eso es lo peor, porque un síntoma, cuando no se atiende, bueno, el síntoma crece, ¿ya? El síntoma se tiene que atender, el síntoma se tiene que armonizar. Esas energías que están en conflicto se tienen que liberar. Entonces, lo peor que puede ocurrir es que uno niegue los conflictos y no los enfrente. Y para superar un conflicto, una persona tiene que ser valiente, porque tiene que tomar una decisión. Entonces, imagínense que hay un matrimonio que está en un conflicto súper importante, en un conflicto que ya ellos dicen, bueno, nosotros como pareja ya no funcionamos. Entonces yo les dije, hay dos polos. Hay gente que no tiene ese conflicto porque viven adormecidos, los dos tienen una dinámica funcional, entonces no se pescan y no tienen conflicto, o sea, viven bien, funcionan y ya ahí no hay mucho conflicto, es verdad. Pero yo decía, una persona relativamente normal o sana, sí le debería producir un conflicto si es que dice, pucha, yo aspiro a otra cosa, yo quiero otra cosa. Entonces, ¿es más sano que tenga conflicto? Sí. Pero hay gente que en un extremo a lo mejor ese no es un conflicto. Ya, y por eso que nosotros hablamos muchas veces que la sociedad está súper anestesiada porque a veces no le es conflicto a nada y la gente le dice, oye, pero mira cómo estáis o mira cómo está el país y todo, ya, pero no, a mí no me importa, ya no tiene... Aún así, esa persona está libre de ese conflicto. Entonces, ese conflicto no es tan dañino para ellos. Ya, y hay otros que han trascendido los conflictos, lo han solucionado y tienen una vida más ideal. Ellos también no están con el conflicto. A través de los dos polos se puede estar libre de conflicto. Pero quien quiera superar un conflicto, o sea, el que reconoce que tiene un conflicto, ¿cómo lo puede reconocer?
que realmente hay una tensión, sí, que realmente le produce emociones densas y negativas. O sea, si realmente se siente incómodo, se siente triste, si realmente siente a veces rabia, o a veces siente un vacío, o a veces se siente, ya ahí tiene que reconocer que hay un conflicto. Entonces, lo peor que puede hacer es que eso se eternice. Y para salir de un conflicto uno tiene que tomar decisiones. Entonces, cualquier decisión que tome va a tener un costo. O sea, no va a ser gratis. ¿Ya? Entonces, eso también ocurre con un trabajo. Hay gente que constantemente dice, oye, ¿sabéis que mi trabajo yo ya estoy aburrido, ya estoy apestado, o me tratan mal, pero no renuncio a ese trabajo porque en el fondo la paga es buena. Y si renuncio o si busco otra cosa, no tengo idea. Si hago un negocio, me puede ir pésimo. Entonces tienen miedo a que el resultado de tomar una decisión sea peor. Y ese miedo lo paraliza. Y el conflicto lo va minando poco a poco y va escalando. Después la emoción es peor. Después la depresión es más grande. Después la rabia crece. Porque existe ese conflicto y no se resuelve. Y cuando ya llega a ser muy grande, es un conflicto crónico. Y ya de la emoción después pasa a la rodilla, pasa a la espalda, pasa al, no sé, al sistema digestivo. Y ahí ya estamos mal porque ya empezó a bajar a los niveles más materiales. ¿Cachai? ¿Cachan? Entonces, resolucionar los conflictos es difícil, pero como dice Jesús, bueno, hay que ser frío o caliente, pero hay que salir de ahí. Y si uno se equivoca y si uno pasa momentos muy malos, aprende. La vida está para eso, para de repente vivir situaciones y aprender. Ese es como el mensaje y cada uno sabe en su foro interno qué conflictos tiene y cómo solucionarlo. Y como también dije al principio, cuando uno considera que un conflicto es grande, y uno no se siente con la claridad, uno contáctese con la divinidad. Todos tenemos divinidades, todos tenemos maestros guías, todos tenemos un ángel de la guarda, todos tenemos un ser divino. Y cuando la cosa está negra y uno está paralizado, aparece la divinidad. Eso también lo dice Parise, y él habla de Arjuna y habla del Bhagavad Gita. O sea, la divinidad suele aparecer cuando la oscuridad es grande. Ahí suele aparecer. Y los maestros suelen ir donde están los conflictos más grandes. A Jesús le decían, oye, allá van a apedrear a una mujer en la plaza, vamos. Oye, acá están todos, hay un tumulto, está la embarrada, ya, vamos para allá. Bueno, él tiene la capacidad para eso, si uno también tiene que ser muy consciente de cuáles son sus capacidades. Uno no tiene que tentar a la suerte también. Hay que ser equilibrado. No hay que ser tan loco y decir, nah, yo me paseo por una población a las 3 de la mañana porque, no sé, pues yo busco el conflicto y yo voy con Dios. No, ahí también existe la conciencia, la coherencia. Así que lo dejamos hasta acá y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Así que estemos bien, como dice José. Saludos a todos. Ya. Gracias, Miguel. Saludos, Muy buen tema. chao. Chao, chao, que estén Chao, bien, que estén Bien. chao. bien. Chao, gracias. Mm, 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 mm.